Poder de Dios Radio.com tiene la bendición de presentar cápsula bíblica. El valor de la acción depende de la motivación que la origina. Buscamos nuestras Biblias en el Evangelio de Hechos, capítulo 5, 1 al 16. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, y sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón y no has mentido a los hombres sino a Dios? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pero les dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a alababan grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más el gran número, así de hombres como de mujeres. Capítulo 15. Y tantos que sacaban a los enfermos de las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a los menos cayesen sobre algunos de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritu e inmundos, y todos eran sanados. Pausamos y en breve regresamos y escuchamos una alabanza. Señor, en tu misericordia he confiado. En tu misericordia descansa mi corazón, Señor. Por cuanto me has considerado, te doy gracias. Dile gracias al Señor. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Dilo conmigo, Señor. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia
vivifica el cálido. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Si la misericordia del Señor te ha visitado, dile gracias, Señor. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? Continuamos con el tema de hoy en cápsulas bíblicas y todas las cosas en común en 4:32. Es decir, la iglesia contaba con una tesorería general para la distribución equitativa de las provisiones. A los pies de los apóstoles, en el versículo 35, la expresión que indica el dinero y todos los donativos que se traían para el uso de la iglesia quedaba bajo la responsabilidad de los apóstoles. Y José y Bernabé, en el versículo 36, ese sobrenombre de Bernabé quizás se refiere a que él animaba y exhortaba y confrontaba a los demás creyentes, y algunos creen que la amistad entre Pablo y venía desde antes que se convirtieran. Ananías, en el versículo 5:1, y su nombre que significa el Señor da gracia, en contraste con la actitud también con su trágica muerte. Vino gran temor, en el versículo 11. Hechos como esto hacen que la gente tome un serio en las cosas de Dios. El pórtico de Salomón, en el versículo 12, el cual quedaba al lado oriental del templo, parece que este era el lugar de reunión de los cristianos. Vea el versículo de Hechos 3:11. Familiarizamos la actitud generosa que caracterizaba los miembros de la iglesia primitiva. Motivamos los unos a otros a la generosidad y al cuidado de los más necesitados en la iglesia. Considerar seriamente cómo reacciona el Espíritu Santo ante el pecado y la mentira y el engaño. Aprender a respetar más a los siervos de Dios que están siendo usados y dirigidos por el Espíritu Santo. Examinar las motivaciones de nuestra vida cristiana para ver si nuestras acciones provienen de las más puras intenciones. Hacemos un bosquejo general en la generosidad cristiana y A. Unidos en la fe. B. Unidos en el amor. El discernimiento espiritual. A. Una mentira al Espíritu Santo. B. El castigo divino. Avivamiento continuo. A. Un espíritu de reverencia. B. Señales, maravillas, multitudes se convierten. Vamos de nuevo para las personas que no han escuchado. El bosquejo general. La generosidad. La A. Unidos en la fe. La B. Unidos en el amor. El discernimiento espiritual. A. Una mentira al Espíritu Santo. B. El castigo divino. Avivamiento continuo. A. Un espíritu de reverencia. B. Señales y maravillas y multitudes se convierten. El primer periodo de la iglesia ya había pasado
En esos momentos el avivamiento espiritual estaba avanzando por toda la ciudad y sus alrededores. Con más fuerza que nunca, la sanidad del paralítico sirvió para atraer la atención de la gente hacia la iglesia del Sanedrín, que habían echado mano a todos los recursos disponibles para tratar de detener la propagación del mensaje de Cristo resucitado, pero no lo habían logrado. Una de las evidencias de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es la unidad de los creyentes hasta ese momento de la comunidad cristiana, que habían resistido a todos los ataques de Satanás y habían mantenido en pie como una fuerte muralla, pero empezó a aparecer una pequeña grieta en el muro, realmente que iba a ser una cosa muy pequeña, pero las cosas pequeñas son las que dan el lugar a las grandes. La primera señal de su unión en la iglesia surge en torno a un acuerdo al que habían llegado a los discípulos debido a su preocupación por el sostenimiento de todos los creyentes que estaban vendiendo sus propiedades y traían el dinero recaudado a las ventas para que formaran parte de un fondo general bajo la administración de los apóstoles, quien podrían imaginar que uno de los miembros de la iglesia degradaría esta práctica con un acto de engaño. En esta lección de hoy de Cápsulas Bíblicas está basada en el incidente que trajo la ruina, muerte instantánea de una pareja de miembros de la primitiva comunidad cristiana. Solo las personas resultaron afectadas directamente en el hecho de sus consecuencias, pero su nombre quedaron registrados en el canon sagrado como una clara advertencia a los creyentes de todas las generaciones. Después de leer el pasaje asignado para el estudio de hoy en Hechos 4:32 al 5 al 16, dividida de sus alumnos en varios grupos de trabajos, asignéles la tarea de estudiar unos pocos minutos el pasaje final. En capítulo 4, hacer una lista de las casualidades humanas, sociales, espirituales que necesitan para establecer un sistema como aquel. Informe de cada grupo podría empezar más o menos así: para que un grupo de personas establezca y mantenga un sistema de fondos comunes como en la iglesia primitiva, se necesita un amor y comprensión, desprendimiento, cooperación, generosidad y otras virtudes más. Ya estamos terminando nuestra lección de Cápsulas Bíblicas. La segunda parte del informe deberá señalar algunos de los problemas que quedan en surgir un sistema como ese. Si se quiere, hágase la referencia al problema que se discute en el resto de la lección de hoy y critíquense a otras anomalías que puedan surgir en una agrupación que depende totalmente de una sola teoría para vivir y desenvolverse. Por ejemplo, porque no podrían prevalecer en la actualidad una organización así. Estaban siguiendo las instrucciones de Jesús los primitivos cristianos al instruir este sistema económico que se mencionaba en Hechos 4:32 al 37.
La generosidad cristiana en Hechos 4:32 al 37 escriba el pizarrón del término y pida a los alumnos que le ayuden a definirlo en sus propias palabras. La idea que subrajan como respuestas sumamente a los resultados del ejercicio anterior. Los grupos mencionados en algunas cualidades que reinaban en la iglesia primitiva, estos mismos términos pueden usarse como sinónimos de la generosidad. Hemos presentado Cápsula Bíblica.